parte de la minería en Mendoza. Y ahora sí está en línea nuevamente, esperamos que escuche bien. Guillermo Moreno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Perfecto. Ha mejorado. Bueno, esperemos Tenemos un eco muy lejos, pero ¿sabes qué pasa? Ustedes están acostumbrados a hablar y a escucharse, pero para el resto no es común, y como viene con un delay me complica, pero vamos a concentrarnos en lo que digo y vamos a poder hacer la nota. Bueno, vamos a intentarlo sacar adelante. Lo primero, decir que la gente por ahí no sabe, el mendocino por ahí no sabe, pero Guillermo Moreno es un poco admirador de Mendoza, tiene una casa en Mendoza, ¿verdad? Sí, en la Valle. Sí, paso las vacaciones ahí en la Valle. ¿Y viene las afueras de la Valle, ¿no? En las afueras. ¿Viene frecuentemente entonces o solo en las vacaciones? No, la verdad que voy en las vacaciones, nada más una semana, 10 días, como máximo. Ese es mi estadía ya, pero tengo una casita que yo la paso muy bien. ¿Y por qué Mendoza? Bueno, son las decisiones de mi señora, ¿no? No hay una decisión más allá del que lleva la rienda del hogar. Me sorprendió la respuesta. En realidad se sabía, yo me iba del gobierno en el 2011, entonces mi señora dijo, vos sos como esos infantes que vuelven de la guerra, viste que cuando un combatiente vuelve no lo llevan a la ciudad, lo dejan 45, 60 días para que se vuelva a socializar, porque cuando vos venís del combate, tus costumbres y tus prácticas, bueno, entonces me dijo, vamos a pasarnos 40 días, 30 días que te vas del gobierno en algún lugar. Y fue, y leyó en el diario que había una oferta, se tomó un avión, compró y se terminó la historia. Y ahí estamos desde el 11 para acá, así que imagínate. Un montón. Sí. Bueno, yo creo que es un dato que por ahí la gente, el mendocino no maneja, no tiene. Bueno, hace poco Alfonsín dijo que esta economía que estamos manejando en la Argentina en este momento es una economía radical. Y usted es tal vez hasta la primera vez que coincide con Alfonsín hijo, ¿no? Bueno, en otras cosas he coincidido con Ricardo. En economía obviamente que no, y en la cosmovisión de la sociedad donde queremos llevar el país, decía que no, pero en algunos temas hemos coincidido. Yo lo respeto, lo valoro, tenemos cierta amistad. Pero bueno, él cuando dice esa declaración, dice esas cosas, ilumina. ¿Cuándo uno dice que ilumina? Bueno, cuando lo que alguien dice, habla, esclarece. Y la verdad que esclareció, hay que reconocer que esclareció. Por un lado nos quitó responsabilidad a los economistas del peronismo, de tener que explicar qué está haciendo el gobierno, y por el otro lado le aclaró a la sociedad cómo esto va a terminar. Porque bueno, si es una economía radical, sabemos cómo termina. Moreno, en este sentido, obviamente usted que está interpelando y cuestionando fuertemente el rumbo que está tomando el gobierno de Alberto Fernández en este sentido, en el sentido económico. No lo hago yo, lo hizo Alfonsín diciendo que es radical. Me refiero a que usted lo avala, de alguna manera también está... Pero ¿y vos qué te parece? Si alguien dice que esto es una economía radical, ¿cómo pensás vos que va a reaccionar el común? A ver, para mí que yo no entiendo mucho de economía, no es bueno, pero la viviste, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 33. Bueno, claro. No la viví tanto. No, claro, viviste la Alianza. Claro. Eras un pibe grande la de la Alianza, no, tampoco es que... Y 16, 17 años, sí. Bueno, ya te acordás. Sí, la viví en Buenos Aires. Y tus padres te tienen que contar la de Alfonsín. Me contaron. Bueno, entonces, ¿viste? Sí. Ya sabés. Me la han contado y el programa se llama justamente No Tan Millennials, porque hay mucha gente que escucha de la radio, obviamente, que no es tan millennial como yo en ese sentido. Pero si podemos, si no le molesta, recapitular un poco, ¿cuáles son los puntos para que usted reafirme que es una economía radical? Y en todo caso, entonces, ¿por qué esta economía, que debiera ser una economía de un gobierno peronista, no lo es? Mirá, lo primero, porque el presidente arranca con una declaración sorprendente que dice que hay un plan pero es secreto. ¿Te acordás que dijo eso? En viaje a Europa. Sí, estaba por las Europa y por ahí mandó esa. Lo cual es decididamente sorprendente, porque el gobierno direcciona la política económica, pero la economía la hacen los empresarios y los trabajadores en las decisiones del día a día. Millones de decisiones económicas que se toman todos los días en todas las empresas de nuestro país. Por lo tanto, no puede ser secreto, porque el empresario y los trabajadores deben saber a qué atenerse.
Moreno, pueden aquí, ser secretas otras cosas. Moreno, en una entrevista, de hecho, usted dijo, un plan económico no puede ser secreto. Parece una conversación de la serie Superagente 86, hablando de cosas no tan, de cosas no tan millennial. Tal Bien, cual. Sigamos adelante, entonces. Tal cual. Parece un sketch de una serie extraordinaria, por cierto. Sí, claro. Me preguntaron cuál sería mi serie favorita. Digo, no miro, bueno, ¿cuál? Superagente 86, extraordinario. Y eso parece una conversación en el marco de esa serie. Después recibieron una economía que era un desastre. De hecho, nosotros la caracterizamos como de supercrisis. Un déficit fiscal pavoroso del gobierno anterior y un déficit del sector externo también muy importante. Bueno, como suelen hacer los radicales, en vez de solucionar, agudizan los conflictos. Típico de dirigente radical. En vez de solucionar, agudizan. Bueno, hoy el déficit fiscal es más importante y el déficit del sector externo también, correctamente medido. Para un gobierno peronista, en términos económicos, gobernar es crear trabajo. Pero en este sentido, si vamos a la finalización del segundo gobierno de Cristina Fernández, estaríamos coincidiendo en esa premisa peronista de generar trabajo y buenas condiciones. En todo caso, lo que me podés cuestionar, y sí, lo coincidiría, es que se generó trabajo, pero no en el sector privado. Uh-huh. Y el peronismo, pero de 12 años, vos te especializás en hablar en los últimos 2. Si me hablas de los otros 10, no hay duda. Uh-huh. Pero bueno, es un estilo, y yo acepto tu estilo de periodista. Pero si vos vas a evaluar el último ciclo peronista, tenés que arrancar con Duhalde y terminar con Cristina, claro, y evaluar todo el ciclo. Pero bueno, sí. Vos colocás la mirada en los últimos 2 años y yo te tengo que decir, sí, en esos 2 años solo se creó trabajo en el sector público y eso es cierto. Y ahora se creó trabajo. En este caso, estás retirando voluntariamente la fuerza de trabajo del mercado. Ahora, y como eso podríamos seguir insistiendo tema por tema. ¿Está bien? Está bien, es correcto. Ahora, hace un par de semanas hubo una idea de una diputada a la cual usted también se mostró bastante crítico, que es el posible proyecto de Fernanda Vallejos de quedarse con acciones de las empresas respecto a la ayuda que recibieron del Estado. Eso no puede pasar porque administrativamente no puede pasar, ya está. O sea, el Poder Ejecutivo tiene 2 maneras de ofertarle plata al sector privado. O se la regala, y en vez de regalo eso se llama subsidio, también por eso es un regalo, uh-huh, o invierte en una compañía. Eso se sabe ex antes, no después. Cuando vos iniciás el expediente administrativo, lo iniciás para regalar o para invertir. Lo que no podés es cruzarlo. Si vos iniciaste un expediente para regalar, es regalo. Después podés discutir si está bien, está mal el regalo, todo lo que quieras. Pero no podés transformar el regalo en una inversión. Uh-huh. Moreno, la génesis es absolutamente distinta. Uh-huh. Y la otra manera que tiene ya no el Estado, no el Poder Ejecutivo, y no el Estado, se llama expropiación. Ahí arranca con una ley del Congreso que habilita al Poder Ejecutivo a operar esa ley. El Tribunal Fiscal es el que lo tiene que mensurar, tiene que decir cuánto vale, se habilita la partida presupuestaria, se le paga al propietario y, sobre todo, después la justicia define que esa ley es constitucional. Entonces, por eso digo, es el Estado, los 3 poderes del Estado intervienen en una expropiación. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene 2 mecanismos. Si empezó un expediente como regalo, subsidio, no puede transformarse en inversión, de ninguna manera. Podría para adelante. Pero lo que sorprende, para Moreno, adelante tiene que hacer un fondo de inversión, ofrecerlo, y la asamblea de accionistas, propietarios, la asamblea de accionistas en el caso de sociedad anónima, y si no los propietarios, si son otra persona jurídica, decidir si aceptan o no.
Moreno, esas son las posiciones, sí. Esas son las únicas posibilidades que hay. Perfecto. En el marco de eso, ¿no? Hay quienes sostienen que en una estructura de un Estado que ya no da para más, ¿no? En términos de incorporación de personal, hay quienes sostienen que esta figura de potencialmente, no vamos a hablar de expropiar, que ya es como extremo, pero sí de colocar personas dentro de los directorios de diferentes empresas, equivaldría a darle, lo vamos a decir de una manera muy llana, el conchavo a tal vez allegados a la cámpora, por ejemplo, que no tienen ahora el lugar donde insertarlos en el Estado. ¿Usted coincide con esa posición? No, pero vamos de vuelta. ¿Se entendió lo que dije? Se entendió. Sí, sí. Bueno, entonces lo que yo dije, que es la estricta racionalidad de lo que hay que hacer. ¿Cómo sería con tu pregunta? ¿Cómo encaja con tu pregunta? Si se entendió lo que dije, no debería ser posible. Con todo respeto, tu pregunta no encaja. Uh-huh. Si se entendió lo que dije, si no se entendió lo que dije, porque yo no fui lo suficientemente claro, lo repito. Sí, pero si se entendió lo que dije, tu pregunta no encaja, no hay ninguna posibilidad. Yo lo entendí perfectamente y creo bueno. que muchos lo entendimos mucho antes inclusive de que usted nos lo explique. Lo que es sorprendente por ahí es que en este momento haya gente formando parte del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que pareciera no cumplir con el ABC de formación, ¿no? Porque... Bueno... Cambio entonces la orientación de la pregunta. Ya te puedo imaginar que sí. Lo que Natura no da, yo ya ahí no puedo opinar. Claro, no, cambio entonces la orientación de la pregunta. En el hipotético caso de que eso tuviera un curso posible que usted sostiene, y es una explicación muy válida, que no puede tenerlo, ¿piensa que desde el gobierno una chance hubiera sido justamente la idea de ubicar figuras allegados, ya sea de la cámpora o no, en empresas, más allá de que... Solamente podría pasar eso. Sí. Si la empresa, en el caso de sociedad anónima, sí, en la asamblea de accionistas preexistente, bien, antes de la inversión del Estado, lo aceptan. Perfecto. Uh-huh. El Estado no lo puede imponer. El Estado solo puede expropiar con el mecanismo que te acabo de describir. Perfecto. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que eso pase, salvo que lo acepte el sector privado. En la asamblea de accionistas se juntan los accionistas, conforman la mayoría y dicen sí, vamos a emitir acciones o vamos a vender nuestras acciones a este fondo de inversión, ese fondo de inversión en este caso es estatal, y entonces ahí pues el Estado designaría su fondo de inversión y cada uno decide que va a cubrir ese lugar que le corresponde en las accionistas y de acuerdo a que proporcional de acciones con la gente que responda, pero eso ya es una decisión donde el kilo la tiene el sector privado. Perfecto. Esto hay que tenerlo muy claro, si no, lo único que hacemos es transmitir desconocimiento. Y parte del rol de los medios es esclarecer, no digo que tienen que saber los temas, eso están los entrevistados, es esclarecer, si no es un lío bárbaro. O sea, no puede ir el Poder Ejecutivo de decir, yo te pagué la mitad de los sueldos de los trabajadores, ahora... Eso significa tanto de capital y me siento en la asamblea de accionistas porque no hay instrumento para eso. Uh-huh. No hay posibilidades. Pero el expediente que se generó desde el Poder Ejecutivo no es que alguien saca de la billetera, no. Hay un expediente administrativo cuya lógica es regalar. En este caso se llama subsidio. Por lo tanto, ningún lugar se transforma en inversión. Estamos hablando con Guillermo Moreno, ustedes ya se darán cuenta, como siempre, abrimos al debate a ustedes y a que formen parte de esta mesa, 2616-736000. Estamos en un diálogo, obviamente, con el tono que caracteriza a este programa, con respeto y demás, aunque en algunos puntos podamos disentir, siempre está bueno hablar de esta manera. Vamos a su campo, ¿no? ¿Cómo reordenaría la economía Moreno? ¿Cómo saldría del cepo de una economía con orientación radical? Y lo primero que hay que hacer es lo que hizo Perón, planificar la economía. Y se planifica desde la oferta. Vos tenés que hoy entrarle a la economía ordenando los factores de producción en función de la necesidad que tiene el pueblo y la Argentina en particular, que tiene que ver con alimentos, energía, logística y bienes sanitarios, medicamentos y demás. Te estás quedando sin dólares, entonces tenés que utilizar esos dólares no para importar autos de alta gama, helicópteros o aviones particulares,
que es lo que está pasando ahora. Pero se los dije hace 40 días atrás. Le dije al gobierno, mire, planifiquen la economía, y se planifica desde la oferta, no desde la demanda, porque dentro de unas semanas vamos a ver que va a haber un boom de autos importados de alta gama. Bueno, fue lo que pasó. Y ahora te enterás que también helicópteros y aviones, porque es lógico que si vos le tenés que resolver el ingreso a las familias y el ingreso a las empresas, no cambias la distribución del ingreso, esa plata a la larga termina en las mismas manos. Esa plata está blanca y la quieren transformar en dólares. Claro, no van a ir al blue, pero obviamente. Solamente pueden comprar. Bueno, entonces, imagínate que tienen un poquito más que $200. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, o iban por el contado con liqui. ¿Y por qué subía el contado con liquidación? Porque estaban dispuestos a remitir utilidades a ese valor de dólar. Y si no compran bienes que tienen un componente por su propia característica, no se producen en el mercado, y su valuación es en dólares. Y hoy, contra dólar oficial, en dólares negros, es la mitad, casi la mitad. Con lo cual, te lo estás comprando a menos de 70 pesos por dólar el bien, lo guardás y de acá a un año lo colocas en el mercado cuando se unifiquen los dos valores de dólar, y que ellos están previendo que va a estar mucho más cerca del negro que del oficial. Bueno, esta es la cuenta que hacen. Huyen de los pesos, no pueden ir a dólares, se van a bienes que saben que va a mantener ese valor. Bueno, es lo que iba a pasar y es lo que pasó. Uh-huh. Y ahora, entonces lo primero que tenés que hacer es planificar la economía. Bien. ¿Y se planifica desde dónde? Desde los expertos de la economía. ¿Quiénes son los expertos de la economía? No son los economistas. Naturalmente son los empresarios y los dirigentes sindicales, que están acostumbrados a transitar todos los días de Dios sobre esta economía. Si vos tenés un problema en el transporte y vos decís, bueno, ¿cómo hago para abrir tal actividad y que la gente no se contagie en el transporte masivo? Bueno, tenés que convocar a los dueños de las empresas y a los dirigentes sindicales, te lo van a resolver. En un día de trabajo te van a presentar 4 propuestas, y vos sobre esa elegís la que te parece desde la soledad de la decisión que es la mejor. ¿Y por qué no pasa? Bueno, ¿por qué no pasa? Bueno, y porque será que Alfonsín tiene razón. Que estamos en una economía radical. Bueno, pero sorprende porque son todos, la mayoría son peronistas los que están ahí. No me parece, no. ¿Quiénes serían peronistas de la política económica? A ver, decime. De la política económica. Guzmán. Si estamos hablando de economía. Guzmán no es peronista. No sé, yo sé, lo que sé que es hincha de Gimnasia de Grima de La Plata. O sea... Pues no lo conozco, nunca lo vi, no fui con él, no sé. Si vos decís que es peronista, yo te tengo que creer, pero vos podés decir que es peronista. No, le estamos preguntando a usted. Le estamos preguntando a usted porque creo que estaba en la lista que la gente votó como peronista, o sea... Pero ¿cómo en la lista? Perdón, no estaba en la lista, pero fue elegido por la gente que eligió la gente de peronistas. No sé si se entiende. O sea, la gente votó peronismo pensando que iban a poner peronismo. Empezá de vuelta. Arranco de vuelta. Si quiere ponemos música de juego, pero arranco de vuelta. La gente votó peronismo pensando que el presidente peronista iba a poner equipo peronista. Entonces yo asumo que Guzmán es peronista. Ahora te enterás vos que el presidente dice que es socialdemócrata. Uh-huh. Igual que era Alfonsín, o igual que era el Chacho Álvarez, digamos, o de la Rúa. De la Rúa más o menos, pero ese fue un gobierno de clara orientación progresista, el de la Alianza. Moreno, igual... O sea, él define, él en un reportaje que hace en el diario Perfil, él dice, yo soy socialdemócrata. ¿Leíste ese reportaje que le hizo Fontevecchia? Uh-huh. ¿Lo leíste? Sí. Bueno, ¿qué dijo que es? Socialdemócrata. Bueno, muy bien. Y después... en las áreas de gobierno donde él tiene influencia central, porque obviamente esto es una coalición de gobierno, como él mismo lo definió, él pone su impronta, como corresponde al presidente, uh-huh, en los 2 lugares que le dan el carácter al gobierno, que esto es Cancillería y Economía. Bueno, esto está claro. Pero entonces... Dentro de Economía...
el Banco Central y el Ministerio de Economía. Está clara su opinión y visión al respecto y obviamente... No, yo lo que trato es que se modifique. Lo que digo es, porque vos me preguntaste, ¿por qué no están haciendo lo que usted dice, Moreno? Y bueno, porque Alfonsín tendrá razón, por eso no. Pero usted entonces cree que el principal cometido de Alberto Fernández en todo esto, llevándolo más, saliendo de la economía y llevándolo a lo político, es arreglar el tema de la deuda para un poco allanarle el camino al cristinismo de cara a las elecciones legislativas del 2023? No sé de dónde saqué, de qué se deduce eso que yo dije, lo que vos estás diciendo. Tenemos un problema de comunicación que es que lo que yo digo, sí, no se, puede ser que no se entienda y la responsabilidad sea mía. Pero si se entiende, no sé cómo derivás lo que derivás. Bueno, porque si esto es una economía radical, sí, y se sabe cómo termina, las elecciones del año que viene van a ser un desastre. Claro, Moreno, por eso es lo que estoy diciendo. Lo que usted dice se entiende plenamente. Ahora, bueno. ¿cómo explicaría el altísimo nivel de imagen que tiene Alberto, no solo a nivel de quienes lo votaron, incluso hasta de quienes no lo votaron, pero el peronismo lo apoya abiertamente, ¿no? Yo diría que hay una comprensión de las decisiones que ha tomado el presidente, de la cuarentena por acá hasta aquí, donde hizo un pico de popularidad, está en lugares y porcentajes muy importantes, pero a los cuadros políticos les toca visualizar lo que viene, porque para contar lo que pasó están los historiadores, para contar lo que pasa están ustedes los periodistas, para contar lo que va a pasar está la política. Después está esa historia que yo escuché cuando me pusieron, no, los políticos son todos corruptos, bueno, esas cosas que dicen, bueno, eso es otra historia. Acá, ¿qué es el arte de la política? Contarle a la sociedad lo que va a pasar. Porque para contarle lo que está pasando están ustedes. Y lo que pasó están los historiadores. Guillermo... Entonces, esta conversación sirve, y tiene su riqueza o no, pero si uno dice, mire, lo que va a pasar es esto. Si después pasa, seguís llamando a ese interlocutor. Si no pasa, tenés que llamar al que acierta, entre comillas. Entonces, lo que estamos hablando ahora es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, si esto es una economía radical y no se rectifica, todos lo sabemos, porque sabemos cómo terminan las economías radicales. Y Guillermo... Cuando estamos hablando de economía radical, estamos hablando de la economía del país. Guillermo, me gustaría que escuche algunos mensajes de los oyentes, si quiere. Hay un montón de preguntas, unos minutitos más, si tiene. Sí, dale, cómo no. Buen día. Sí, quería hacerle una pregunta, más que una pregunta, pedirle una descripción a Guillermo Moreno acerca de cómo considera él que es la dinámica del empresario en la economía de nuestro país. Sí, Guillermo. No sé si voy a poder comprender con precisión qué direccionalidad le da a la palabra dinámica, pero me hago una idea, pero le pido disculpas de antemano porque quizás el concepto de la dinámica de los empresarios yo no lo interpreto bien. El empresario es el que organiza la producción, sin ninguna duda, y contra eso se lleva la tasa de ganancia. Al menos desde ahí se entiende cómo se articula el aparato productivo en los factores de producción que nosotros consideramos que uno es el empresario. Y es un rol fundamental dentro del sistema capitalista. El sistema capitalista es extraordinario organizando la producción y muy deficiente en la distribución. Muy deficiente en la distribución. Entonces, ese fenómeno de ser muy eficiente en la producción y deficiente en la distribución es lo que corrige el peronismo. Por eso la planificación. La planificación es centralizada. La ejecución es absolutamente descentralizada en cada una de las empresas. Y esto es muy importante que se entienda. Yo hablé de planificación y no de ejecución. El Estado peronista planifica para el desenvolvimiento de la actividad privada, que fue lo que hicimos en la década ganada. Usted lo ha dicho. En la década ganada, sí. El que creció fue el sector privado.
Usted lo ha dicho que en este momento debiéramos tener una planificación de aquí a un gobierno peronista, si no me equivoco dijo así, un gobierno peronista debiera tener una planificación a 10 años y la pandemia no debería modificar un poco el rumbo de esa... Obviamente, en este caso hay periodos gubernamentales cada 4 años, por eso en vez de tomar el plan quinquenal tenés que tomar el trienal. Bueno, porque coincide con el periodo, vos tenés que planificar mientras tenga los instrumentos para hacerlo, y solo lo tenés desde el gobierno. Si el gobierno puede cambiar cada 4 años, lo que tenés que hacer son planes cuatrianuales. Moreno, caso ya tendrías que hacer un trienal. Yo no hablé de 10 años, dije planificar, pero bueno, está bien, entiendo lo que decís. No sé si habrá satisfecho la requisitoria del oyente. Sí, pero bueno, yo lo que entendí que él me quiso preguntar, si la palabra dinámica implicaba otra cosa. Bueno, yo la interpreté así, por eso la definí. Moreno, usted acaba de decir que durante la década ganada, de alguna manera se vieron beneficiadas las empresas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasó en la década ganada con los sectores populares y algo que tiene que ver supuestamente con la esencia o la matriz del peronismo, que es la movilidad ascendente social, que finalmente no se produjo? Es que sí se produjo. Lo que pasa es que se produce a partir de la acción del sector privado. El sector privado no son solo los empresarios, también es el movimiento obrero. La contracara de la UOM, del ESMATA, la contracara de la Asociación Obrera Textil, de la UOCRA, es el sector privado. ¿Y si nosotros somos defensores del sector privado. Lo que pasa es que ponemos el énfasis de abajo para arriba. En este caso, el énfasis lo ponemos en el movimiento obrero organizado. Claro. Pero de ninguna manera la economía peronista es estatista. De ninguna manera. Eso es otra ideología que no es la nuestra, Y la década ganada, la Argentina crecía. Porque crecía el sector privado, nosotros administramos la Argentina con superávit fiscal. Nosotros, desde Duhalde y Kirchner hasta el año 2010, 2011, hubo superávit fiscal. Si vos tenés superávit fiscal, es que recaudás más de lo que gastás. Y si la economía crece, es obvio que el que hace crecer la economía es el privado. Torta contra torta, foto contra foto. ¿Y por qué creció el asistencialismo? No es que vos achicaste el Estado. ¿Por qué creció el asistencialismo entonces? No, pero eso vos tenés que pensar. Que vos viniste de 54% de pobres. Sí. Y lo llevaste con mis números a debajo de 2 dígitos. Según Macri y otros, qué sé yo, dicen cualquier pavada. Ahora ya eso está quedando claro. El chanta ese de la UCA de Salvia nunca aceptó ningún debate, ahora dice que no puede hacer nada, siempre fue un chanta y va a seguir siendo un chanta. ¿Está bien? Todo lo que hizo la UCA, ese Salvia, la Universidad Católica Argentina en esa medición, no la universidad, sino ese instituto, es una chantada. Metodológica, académica, por eso nunca dio la cara y explicó. Y ahora lo suspende, misteriosamente. No importa, eso tiene que ver con la dinámica de la política. Pero vos arrancaste con 54 y tenías que resolver ese tema. Por eso los movimientos sociales, que hoy se llaman así, en ese momento no, se decían piqueteros, vos mientras hacías crecer la economía, tenías que darle respuesta. Y eso fue. Ahora, el que multiplicó el asistencialismo fue Macri. Ojo, agarrá lo que te pasó, porque esos son los registros que hay. Sí. Entonces, es obvio que nuestro gobierno lo hizo, pero también es cierto que llegamos a una tasa de desocupación de 7, 8 puntos que nadie cuestionó. Nadie cuestionó la tasa de desocupación. Moreno. Cuando salgas de este lío vas a salir arriba de 20 puntos desocupados. Moreno, muchísimas gracias por la comunicación, No, gracias a ustedes. Y bueno, lamento si el oyente yo no entendí la pregunta. Pero no, hay miles de preguntas más que seguramente las resolveremos en otra próxima entrevista. Ha sido muy amable. Con todo gusto, gracias por la comunicación y a disposición. Y bueno, cuando estemos por la Valle se vienen y comemos unas empanadas. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos una invitación de Guillermo Moreno para comer unas empanadas, Laureano Manson. No sé si lo vamos a hacer difícil. Le aviso a la gente que es difícil. Me quedó pendiente una preguntita. A mí me quedaron miles. Si todo venía tan encaminado, ¿por qué Scioli entonces perdió las elecciones frente a Macri? Si todo venía tan bien. Bueno, pero ya no está. A mí no sé, me parece que ya está, ¿no? Se fue del aire y hay muchas cosas para decir. El análisis, obviamente, ahora está de la mano de ustedes al 2616-736.000. Nosotros lo que quisimos hacer, ya había hablado en otras oportunidades.